Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 30 minutos, 6:30 de este viernes 30 de agosto de 2019. De esta manera nosotros también ya estamos cerrando este mes, al menos en lo que es la semana laboral, viernes, que estamos junto a ustedes, por supuesto, desde primeras horas a través de Radio Atalaya 680M. Este es su programa de análisis y opinión Sin Amarres. Es un gusto poder acompañarlos. Queremos, antes de iniciar, por cierto, con nuestra jornada informativa, saludar a nuestro compañero Carlitos Pacheco, y junto a mí está ya el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda, director de este espacio. Muy buenos días a ambos. Buenos días ecuatoriano. Estoy un poco afectado, como todos. Estos climas son muy difíciles. Buenos días también a nuestra compañera Teresa Marchán. Muy buenos días. Mi querido Alcides Montilla. ¿Cómo estás, Stalin? Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Muy bien, así se dice con entusiasmo. Sí. Carlito Pacheco también está preparado para este viernes. Y ustedes, ecuatorianos, preparados como todos los días para incursionar en sus labores productivas y luego un fin de semana para disfrutar en su vida familiar. Buenos días. Vamos a iniciar con la lectura de los principales titulares de las portadas de Diario Expreso Guayaquil y Diario El Universo, diarios que se editan aquí en la ciudad. El titular principal de Expreso nos cuenta: Rusia devuelve banano de Ecuador por alerta sanitaria. Rusia dice haber encontrado viva en un cargamento ecuatoriano una de esas moscas pequeñas de casi 1 milímetro que aparecen en la fruta cuando está a la intemperie. Ese hallazgo ha levantado una alerta en uno de los principales puertos del Mar Negro y ha provocado que devolviera a Ecuador 25 toneladas de banano y pusiera en cuarentena el producto nacional. Esa mosca es un potencial portador del cólera, que de confirmarse se complicaría el comercio en el principal país importador de banano nacional. Bueno, y también vamos a empezar a leer los 5 titulares que nos trae hoy la edición de Diario El Universo, el mayor diario nacional. La nota más importante, que no creo que solo sea del Universo, sino de los mayores diarios del mundo, lo ocurrido ayer en Colombia. El Universo dice, con una foto: líderes de la FARC dicen no a la paz, y la foto con un pie que dice el ex jefe negociador de la FARC, Iván Márquez, junto a Jesús Santrich, durante el anuncio del retorno a las armas en un video, dice el Universo. De igual manera, Diario Expreso también recoge este tema titulando Vuelta a las armas pero en solitario. El líder del partido de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, rechazó el anuncio de que volverá a la lucha armada que realizaron Iván Márquez y Jesús Santrich, disidentes del acuerdo de desarme. El 90% de los guerrilleros está comprometido con la paz, dice este ex guerrillero. Bueno, y el segundo titular del Universo, con una foto también, dice: Fuerzas Armadas entran en lucha contra la delincuencia. Presidente anunció plan conjunto entre militares y policías. Y la foto, el pie de foto, dice: un grupo de militares y agentes de autoridad de tránsito municipal salieron anoche a las calles de Guayaquil para realizar operativos, dice el Universo.
Así también, escasos detalles sobre la cruzada ante la inseguridad. Lenín Moreno esboza un plan contra el miedo por los problemas de seguridad de los que se hizo eco este diario. Bueno, y en una nota también muy importante la trae el diario El Universo, dice 84 millones para alcantarillado de Guayaquil, con una garantía del gobierno nacional. La Agencia Francesa de Desarrollo y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil firmaron ayer un acuerdo de crédito por 84 millones de dólares para la construcción de las fases 2 y 3 del sistema 3 Flor de Bastión de alcantarillado en el noroeste. Este beneficiará a 160,000 personas con 30,000 conexiones domésticas. Este año estará la fase 1, dice El Universo. Por otro lado, los planes para refinar no encajan, titula Expreso. Los fracasos previos y la falta de estudios merman credibilidad a las ofertas. Y otra nota que trae El Universo, esto ya es una nota reiterativa porque la viene publicando por etapas, dice, obras del SECOP, se refiere a esto de la Secretaría de Construcción de Obras. Obras del SECOP se dieron a ex colegas, o se da a entender que los que estaban a los que habían sido ex funcionarios, sí, después dejaron de ser, hicieron sus empresas y le adjudicaron algunas obras. Exactamente, así es el titular del Universo. ¿Qué le parece, mi querida Teresa? ¿Ah? Todo queda en casa, ¿no? Así es. Por otro lado, también Diario Expreso nos cuenta descargo del municipio por la basura. Presenta ¿Descargo o qué? Descargo. Descargo del municipio por la basura. Presenta sus argumentos al CERCOP. Este es, en cambio, la Secretaría de Compras Públicas por la suspensión. Muy bien. Y finalmente, El Universo, en su último titular, dice: otro plan de educación se plantea en mesa de diálogo. Elaborar un plan nacional de educación y formación técnica profesional generará una propuesta de educación para el desarrollo sostenible, dice la información, con una foto donde se observan algunas personas escuchando los resultados de las reuniones o diálogos de la mesa de educación que forman parte del diálogo nacional convocado por el gobierno nacional. Y en Expreso, la última nota, Ecuador se une al mercado inversor verde con bonos por 200 millones. El emisor será Banco Pichincha, que destinará estos fondos a impulsar créditos y proyectos energéticos. De esta buena manera, noticia. Muy bien. Cerramos ya la lectura de los... Hay algunas noticias importantes que marcan la agenda nacional el día de hoy. Y vamos a referirnos a una interna y después hablaremos del tema de Colombia y la vuelta a las armas por la FARC. El Ecuador atraviesa por un sinnúmero de problemas económicos, ahora se suman los sociales, el político siempre está presente y el de seguridad, que es uno de los problemas más álgidos y de demanda social que requieren una atención inmediata. Ayer, el presidente Lenín Moreno ha declarado una cruzada nacional al combate de la delincuencia, cosa que me parece muy interesante. Dice que nunca es tarde cuando se quieren resolver los problemas. Está bien. Y no vamos a caer aquí en el fatalismo para decir, sí, pero es tarde. No, señor. Nunca es tarde para resolver el problema de la delincuencia. Siempre es el momento. Y hizo un llamamiento. Esto fue un acto castrense, un acto de policía. A la policía, en el sentido de enfrentar la delincuencia, ¿no?, con todos los implementos que se tenga, y por un lado, por otro lado, hizo un llamamiento también a ¿qué? A que la justicia, dice, actúe que lleve por delante en la actuación contra la delincuencia la ley, o sea que administre justicia de acuerdo a la ley. Y ahí yo me voy a detener en algo que realmente le faltó al presidente, mi querido Alcide. ¿Qué decimos? Que están vigentes leyes prodelincuenciales. Entonces tú le dices a un juez, actúe con la ley, él va a decir, sí, señor presidente, aquí está mi providencia y la ley me dice que yo tengo que actuar de esta manera. Ah, que eso no le gusta a la ciudadanía, lo siento, pero la ley lo dice. Se olvidó el señor presidente de hacerle un llamamiento a la Asamblea Nacional.
para que cumpla lo más pronto posible con la revisión y la reforma de las leyes que tienen que ver con el tema de endurecimiento de penas en ciertos delitos y que tienen que ver con una reforma integral al COIP, al Código Orgánico Penal Integral. Así es, ¿no? Código Orgánico Integral Penal. Pero el presidente no hizo el llamamiento a la Asamblea. Es un llamamiento, no es una intromisión. Estoy aclarándolo. Porque además dijo que el combate o esta cruzada contra la delincuencia es un tema de todos. Es un tema de corresponsabilidad también social. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Pero el tema de la delincuencia, señor presidente, es un problema estructural también, pues. Que tiene sus raíces en serios problemas de brechas sociales, problemas que se originan en falta de empleo, problemas que se originan con la vigencia de una tabla de consumo de droga, problemas que se originan por la falta de probidad notoria de muchas instituciones del orden público, que también están contaminadas con la delincuencia. Solo para nombrar estas tres causas. De tal manera que lo que se le exige al gobierno es definir una política no de coyuntura del combate a la delincuencia, sino una política estructural que tenga que definirse a nivel del Estado. Política de Estado para el combate a la seguridad. Y le quiero decir al gobierno que esta es su primera responsabilidad, entregarnos a los ciudadanos un escenario de paz y de seguridad y para los ciudadanos el derecho privativo, primario. Se lo reclamamos, señor presidente, porque como usted dice, no es posible, y ya lo habíamos dicho aquí Alcides, que vayamos construyendo y estamos construyendo una sociedad de miedo y que se convierte en anómica, enajenada, y que después, como no encuentra respuesta de los gobiernos para proteger su vida, su propiedad privada, para proteger derechos elementales, empiezan a hacer justicia con su propia mano, empiezan a contratar seguridad con sus propios recursos, y después esas personas que dan seguridad se convierten en mafias que chantajean a los mismos que los han contratado como seguridad. Así se iniciaron las grandes mafias que están vigentes aún en el mundo, que dicen que dan protección y seguridad. Hay que hacer un llamamiento. Alcides, yo me acuerdo que usted planteaba acertadamente que por qué no se incorporan a toda esta campaña y a todo este operativo a la seguridad privada. Son miles de personas que trabajan en seguridad privada, pero trabajan con leyes y reglamentos que le privan el uso del arma, el uso de la fuerza, y que prácticamente también son objetivos de la delincuencia. Hay que revisar los reglamentos, señores, para darle a la ciudadanía un poco de confianza. Hay que reformar estas leyes. No se puede continuar así. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor presidente. No es posible que vivamos en una sociedad del miedo. Es decir, nos alcanzó el miedo provocado por la delincuencia organizada y criminal. Y entonces, ¿dónde está el rol del Estado y de los gobernantes? ¿Para qué fueron elegidos? Por lo menos para garantizarnos los elementales derechos. Y uno de los principales es el derecho a la vida, pues, mi querido amigo. Totalmente. Donde nadie se opondría a ninguna reforma, porque la vida es de todos las tenemos,
y alrededor de eso está la familia. Entonces todos creo que estaríamos dispuestos a protegerla. Bien por el gobierno que ha decretado, no dice cómo va a reforzar esta cruzada, pero conozco que se incorporarán algunas decenas de vehículos y unidades, la policía saldrá a las calles, bueno, estará en las rondas permanentes, pero el ejército también estará en las calles, solo para el control de armas indebidamente. O sea, para controlar por qué cargas una arma si no tienes permiso. Y le voy a decir al señor presidente y a los señores militares. Su trabajo en las calles debe ir mucho más allá de eso. Porque el que carga el arma sin papeles y sin permiso es el delincuente, pues señor. No es el ciudadano común. Porque le está prohibido cargar una arma. Normalmente no tienen permiso y normalmente no hay armas en la casa. Entonces, señores, los militares tienen que hacer algo más. Tienen que mirar origen, por ejemplo, del vehículo. ¿Cuántas veces en estas campañas no se detienen a los vehículos y resulta que son robados? Que son ribeteados, cambiados el número de sus motores. La persona que maneja, señores, no le busque solamente si carga una arma. Ahora es muy fácil con el número de cédula entrar al Consejo de la Judicatura o a la página de la Corte de Justicia, entiendo. Entonces usted puede mirar el pasado judicial de esa persona. Que me va a decir que eso es una invasión al sigilo. No, señor. ¿Qué sigilo? Cuando hay inconductas y son sancionados, eso es de dominio público, señor. Yo puedo acceder, pues. Si para un crédito a usted le ven toda la vida, pasión y muerte, mi querido Alcide. Para un crédito que usted va a un banco, le registran todo, sus cuentas, su pasado judicial, todo le registran. Entonces, si para esa gestión comercial se requiere y se exige eso, cuando se hagan estas campañas, señores, doten a los militares de un sistema de acceso directo en donde puedan verificar que a la persona que detienen, si bien es cierto no carga armas, pero yo puedo verificar si es un delincuente, porque tiene un pasado judicial, si es que está con boleta de captura. Mi querido Alcide, eso no se hace. No, pues. No se hace, Alcide. Para nada. Entonces, hermano, ¿por qué? Uno se pregunta estas cosas que pueden hacerla en el mismo tiempo, en el mismo territorio, con la misma infraestructura. No necesitas presupuesto, necesitas voluntad. Y se necesita decisión política para disponer cómo se hacen las cosas. Es lo que esperamos los ecuatorianos. Bueno, les tenemos que informar que hemos recibido una comunicación de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil que dice lo siguiente: un crédito por $84 millones para la construcción de las fases 2 y 3 del sistema 3 Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil fue concedido ayer por la Agencia Francesa de Desarrollo a la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, empresa pública. En una ceremonia efectuada en la Embajada de Francia, se logró la firma del crédito que se otorga a 20 años plazo con 5 de gracia y a una tasa del 4%. Participaron Clotilde Boutrol, directora de la Agencia de Desarrollo Francesa de Desarrollo, y José Luis Santos, gerente de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil. Este crédito se otorga por primera vez con una garantía soberana del Ministerio de Finanzas. También debemos de informar que José Luis Santos explicó que la fase 1 del proyecto ya está en plena construcción y fue financiada en el 60% por fondos del municipio y el otro 40% por contratistas privados. La primera fase, que estará lista a finales de año, consiste en 16,000 conexiones domésticas que favorecen a unas 80,000 personas, mientras que la segunda y tercera llegarán a 30,000 conexiones domésticas en favor de 160,000 personas. Asimismo,
El concejal Egues Caicedo consideró que una gran ventaja de este proyecto es que podrá dar más valor a las casas de los sectores periféricos y populares. Así ellos podrán hacerse acreedores a créditos, pues con un buen y mejor evaluado sistema también pueden ser sujetos de crédito, dijo el concejal, que explicó que la meta del proyecto es terminar con la marginalidad de esos sectores, pues los 84 millones de dólares están dirigidos a cooperativas de vivienda de extrema pobreza que no tienen alcantarillado, como son Flor de Bastión, Casa del Tigre, Valerio Estacio, Nueva Prosperina, así como también los sectores de Janet Oral, así como también de San Ignacio de Loyola, Valerio Estacio y otros más que anunció también la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil. ¿Qué le parece a la información? Esto es una excelente noticia. Primeramente porque reivindica el derecho y el acceso al agua, ¿no?, que es un derecho en el orden constitucional, a estos sectores que por muchos años han clamado por esta reivindicación, por estas obras. Y por otro lado, este préstamo que se hace con los bilaterales, con los organismos internacionales, con la alianza, con la Agencia Francesa de Desarrollo, es una muestra clara y fehaciente de confianza de los organismos internacionales para con la Municipalidad de Guayaquil y para EMAPAT Competencia Municipal, que se realizan los préstamos porque consideran y saben que son adecuadas y debidamente utilizados y que el repago está garantizado. Es una excelente noticia. Es como deben de trabajar todos los gobiernos seccionales. Trabajar en la reputación para ser objeto de estos créditos bilaterales y no solamente aspirar y depender del presupuesto del Estado que se le asigna a cada uno de los gobiernos. Esto realmente es muy importante y con estas obras y con este préstamo, Guayaquil estaría aproximándose inmediatamente a cumplir con la meta del 100% de agua y alcantarillado sanitario hasta los límites consolidados de la ciudad de Guayaquil. Muy bien, lo importante es que también en nuestra ciudad las obras no paran, así también la readecuación del paradero en la vía perimetral que se hará a la altura de la Universidad del Pacífico, con techos, kioscos y baños, y el futuro terminal satélite con paso peatonal elevado que se realizará en ese mismo lugar, son parte del camino de innovación que está realizando la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Así que el clamor ciudadano, además de esta noticia, que siempre está en una innovación permanente, escuché la semana anterior que ya los puentes peatonales hoy tienen cámaras de seguridad. Le han puesto, mi querido Alcide, cámaras de seguridad, porque uno de los problemas por qué no se usaban los puentes era porque era un callejón sin salida. Imagínese. Y los delincuentes estaban ahí parados y decían, oiga, no quiero causarte daño, dame el... Así era, o sea, robaban en un diálogo muy franco, muy abierto. O sea, o quiere que te cause, quiere que te cause daño, quiere que te agreda, o me das nomás lo que lleva. Tome, señor, lleve lo que tiene. Usted entregaba su celular y su todo entrega. Entonces, luego, si tiene las cámaras. No todo, pues no va a entregar todo. Bueno, y si no le entregan, hasta se lo toma, mi querido amigo. Si no la delincuencia se lo toma. ¿Ah? ¿Cuánta gente no es secuestrada y violada y se la lleva? Todo, la delincuencia, hermano, no tiene reparo. Sí, o asesinada porque no tiene nada. O asesinada, esto es peor, o asesinada porque no tiene nada. Bueno, en todo caso... Hay que llevar algo en el bolsillo. Claro. Así, licenciado, sí, ya nos mostró lo que lleva. Ahora yo he tomado previsiones, o mucha gente toma previsiones, y hay una aplicación que me parece interesante, creo, de un banco, no lo voy a decir, porque cuesta el mensaje, de que ahora ya no necesitas cargar las tarjetas en tu bolsillo, ¿no? Tienes una app, ¿no? Un código de local, si no cargas la tarjeta, abres tu teléfono, está tu código, el código local y tu código, y te cobran. Eso es una previsión para seguridad, me parece interesante, sí, porque claro, ¿cuál es la modalidad de robo que hay? Es que te cogen, te cargan 3 horas, te cogen a las 11 de la noche, a las 11 te hacen sacar plata de tu cajero, de la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito, y esperan que sean las 12, no, para volver a sacar.
No es que los cupos se renovan cada 24 horas. Esa modalidad con esta aplicación que la tiene un banco que le venía escuchando, que deben de aplicarla a todos los bancos, que debe ser una regulación por parte de la superintendencia de bancos, ¿no? Debería ser aplicada en todos los momentos. Y luego hay previsiones. Cuando usted se baje de su vehículo a comprar, no lleve su cartera, calcule cuánto va a gastar y nada más, si lleva en efectivo, ¿no? Y trate de comprar en efectivo. Primeramente, elimina la preocupación del pago que tienes que hacer cada fin de mes. Es decir, compra con lo que tienes. Compra lo que tienes, porque cuando tú vas con la tarjeta, compra lo innecesario, no lo necesario. Pero cuando vas con el dinero efectivo, compra lo necesario porque dice no me va a alcanzar para lo otro. Entonces son previsiones muy importantes que deberíamos tomar en cuenta para no ser objeto de toda esta delincuencia que nos acecha permanentemente. Sobre todo ahora que estamos en fin de mes, llega muy bien esas recomendaciones, así como también les recomendamos a ustedes que nos sigan a través de nuestras distintas redes sociales, sobre todo a través de nuestro canal en YouTube Sin Amarres, que puede escuchar el reprise de este y todos los programas. Nos vamos a una pausa comercial cuando son las 6 de la mañana con 55 minutos, pero sigue en compañía de nosotros. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil mira al frente. EMAPAC te informa que en Guayaquil se está construyendo un sistema integral sanitario con 4 macroplantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes sectores de la ciudad. Estas plantas de tratamiento serán como el sistema digestivo de Guayaquil, tratando toda el agua que descargamos en nuestros hogares y harán que nuestro ambiente sea saludable. Trabajando por el bienestar de 3.010.000 habitantes y logrando así un Guayaquil inclusivo y sustentable. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.go.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero, mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada, porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos.
Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Los torneos más esperados. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Copa Libertadores de América. Copa Sudamericana. La Champions League. Solo lo vivirá por los 680 AM de Atalaya, la radio más copera del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Con su programa Sin Amarres, y ya tenemos junto a nosotros a nuestro invitado, nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, a quien le decimos muy buenos días y bienvenido. Buenos días al doctor Byron López Castillo. Allá por la década del año 70 al 80, en el mundo y en América Latina, se fueron forjando sistemas y luchas ideológicas que devenían de pensamientos de izquierda, de centro y de derecha. Los de la izquierda, frente a la arremetida de la derecha, que ensanchaba las brechas de pobreza, no tuvieron otra alternativa que tomar las armas que la lucha armada consideraban que era la única vía para la toma del poder. Y en esa línea nacieron muchos movimientos: Tupamaro, el M-19, la FARC y otros que se me olvidan. Y actuaron en la clandestinidad por muchísimos años. Y en el caso de Colombia ha rebasado, creo, 60 años, más o menos, o 50 años. Y es evidente que este primer objetivo de la lucha armada por la toma del poder se fue distorsionando y fue respondiendo a otros intereses que no eran justamente el interés ideológico que los había convocado. Y respondieron en los últimos tiempos, en el caso de Colombia, a los intereses del narcotráfico y se convirtieron en la narcoguerrilla. Hoy, después de esa transición de dejar las armas y firmar un tratado de paz con Colombia y recibir todos los beneficios de todo el sistema formal de justicia de Colombia, tuvieron hasta representaciones en la Asamblea Nacional o en el Congreso, fueron indultados estos grandes dirigentes, hoy consideran que la firma de la paz fue un fracaso y han sacado un comunicado que vuelven a tomar las armas y a mantener su estructura clandestina y de terror que han venido manteniendo por muchos años. Esto es un poco el escenario, mi querido doctor, que quisiéramos que usted profundice su análisis en términos de cuál es la consecuencia, en qué situación queda Colombia y nosotros, los vecinos de este territorio, también de qué manera vamos a ser impactados. Muchas gracias. Un tema muy importante, de gran significación histórica, pero que tiene muchas connotaciones que deben ser anotadas dentro de este programa de opinión. Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, un líder político de primera línea, un penalista de renombre,
alumno predilecto de Ferri, en ese entonces una de las figuras más destacadas del derecho penal internacional. La muerte de él originó en Colombia una gran conmoción. Fue asesinado de una forma que todos conocemos. El asesino fue victimado inmediatamente después del asesinato y se prendió en Colombia lo que se conoció con el nombre del Bogotazo. Un ataque frontal, se incendiaron edificios, se asaltaron almacenes, etc. Y a raíz de eso surge en Colombia un movimiento de resistencia a la entonces organización conservadora, que fue la que recibió el calificativo de ser la instigadora del asesinato de Gaitán. Se organizan las fuerzas liberales, radicales y de izquierda con el objeto de captar el poder que lo iba a ganar Eliezer Gaitán, porque él estuvo a pocas horas de la elección cuando se produjo su asesinato. Y el candidato ganador era definitivamente él, que había ganado la simpatía popular por 1000 razones que no son del caso analizar en este momento. Pero en definitiva, la muerte de Gaitán fue la que originó este movimiento de carácter centroizquierdista en oposición al Partido Conservador que gobernaba Colombia en ese momento. Estos grupos se formaron, empezaron a luchar, pero de pronto tomaron una línea totalmente equivocada. Se organizaron en lo que llamaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la FARC, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y con una tendencia de extrema izquierda pensaron que lograrían llegar al poder empleando el sistema de las guerrillas. Como te dijo al momento de iniciar este programa, en América Latina en esos momentos hubo una serie de movimientos en algunos países que estaban orientados a captar el poder mediante una revolución o una guerrilla. Los La lucha armada. Uruguay, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, la guerrilla de Fidel Castro en Cuba, todo Perú, esto. En Perú también. En el Perú, los Senderos Luminosos, que Abimael Guzmán está ahora pues condenado de por vida en la cárcel. Todos estos movimientos tenían una ubicación ideológica. Inicialmente empezaron entonces a captar la voluntad popular a base de la lucha que estaban ellos emprendiendo. Pero paulatinamente, como la lucha era muy difícil, las Fuerzas Armadas de los respectivos países se armaron también para luchar contra estos guerrilleros. De pronto la lucha se transformó y cambiaron entonces, esto es la historia, de un movimiento de orientación política a un movimiento al servicio del narcotráfico. Y así es como se conoce ahora a la FARC, como un movimiento narcoguerrillero, concretamente hablando de Colombia. Como consecuencia de todo esto, las FARC empezaron en Colombia con una etapa de violencia extrema, muy dura, muy fuerte, asesinatos, asaltos, violaciones, invasiones de territorio, etcétera, etcétera. Lo cual significó que el Estado colombiano tenía que defenderse de este ataque frontal de este grupo guerrillero. Y surge entonces un movimiento tremendamente interesante en Colombia en el sentido de qué hacer, poner punto final a esta guerrilla, qué forma había de buscar para que regresen a la vida democrática, etcétera, etcétera. Colombia enfrentó un problema muy serio, pero es importante destacar que no obstante esta situación grave que vivió nuestro país hermano, no fue afectado en ningún momento en la parte económica. No se sintió nunca una angustia en Colombia de tipo económico, porque es un país que tiene otra organización. Pero en cambio, sí hubo un miedo, un terror implementado por esos grupos subversivos. Largo es el recorrido que habría que hacer para llegar al momento actual, pero una sinopsis o síntesis de esto permite decir lo siguiente. Estas fuerzas llegaron a entender en un momento determinado que no iban a lograr captar el poder en la forma en que lo estaban haciendo. Y empezó entonces una deserción de las fuerzas revolucionarias colombianas y se formaron otros grupos paralelos a ellos
con el afán de robustecer esta lucha, pero era imposible. Juventud que fue llevada a la fuerza una, voluntariamente otra, metidas en la montaña, en la selva, años de años sin saber a dónde iban a llegar, hizo que cundiera la desesperación en el pueblo colombiano. Y se buscó entonces alguna fórmula de arreglar el problema. Los líderes de la FARC tuvieron contacto con el entonces presidente Santos y buscaron la ayuda en La Habana para mantener conversaciones que les permitieran encontrar fórmula de solución a este difícil problema. Algunos años llevó esta actividad y en esa gestión estuvieron precisamente los que ahora están queriendo regresar a la guerrilla. Iván Márquez, Timoshenko, Humberto de la Calle fueron líderes de la revolución. Bueno, Timoshenko no, porque él sí está en el Parlamento. Él Sí, está en pero contra. Él está en contra. Está en contra, pero doctor. Fueron los ideólogos iniciales que No, estoy pero ahora- mencionando sí. los que en ese momento Los fueron a La Habana a por tratar supuesto, de negociación. Claro, sí, está a bien, tratar está de bien. buscar fórmulas para arreglar este problema. Iván Márquez, Timoshenko, que ahorita está en la Duracía de la Calle, que también es otro muy partidario del movimiento que está surgiendo, pero estoy mencionando la historia. En La Habana se reunieron estos guerrilleros con sectores políticos de ese entonces para buscar fórmulas bajo la iniciativa de Santos, del presidente colombiano. Ahí se armaron fórmulas que permitieron entonces buscar la salida y plantearon que los guerrilleros debían regresar a la vida democrática y que para eso se necesitaba que hubiera una especie de perdón por parte de la ciudadanía colombiana frente a la serie de actos terroristas, de asesinatos, de asaltos, etcétera, que cometieron durante la lucha armada. Esto fue un motivo de gran preocupación en Colombia y se llevó entonces como resultado de esta conversación en La Habana a un plebiscito, a un referéndum al pueblo colombiano, para que él opine si convenía o no este arreglo. Eso fue octubre de 2016. ¿Cuál fue el resultado del referéndum? 51-49, doctor. ¿A favor o en contra? 51 el no, 49 el Así sí. fue. El presidente Santos proponía el sí. Todo el mundo pensaba que el sí iba a ganar, pero de una forma abismal. Y la sorpresa fue que el no, que lo proponía también el presidente Uribe, en ese tiempo ganó 51-49, 2 puntos de diferencia. Este recorderis que usted hace es importante, porque de ahí se derivan unas consecuencias. ¿A qué se debió que Colombia, el pueblo colombiano, que se creía votaría por el sí, a tal extremo que estuvo también Uribe, que ahora está separado de este movimiento de Santos, estuviera a favor de esto? Porque la gente, el pueblo de Colombia, no aceptó que los guerrilleros fueran perdonados por los delitos que cometieron contra la familia colombiana. Ese fue un aspecto fundamental para que Colombia votara en un 51% por el no. Y tenía razón, ¿no? Había razón. No, mira ahora creo que sí, porque hay necesidad de sancionar a esa gente, porque el arrepentimiento es hipócrita a veces, y no es suficiente, y hay que ponerse los pantalones en las faldas de los hijos de las víctimas para reconocer que quien mató a sus padres llegaría al Congreso por voluntad de una decisión tomada entre telones. Eso fue entonces lo que originó esta respuesta del pueblo colombiano. Y esto es importante destacarlo en este momento, porque creo que ahí para adelante es lo que empieza a surgir ahora como consecuencia de la actitud de los que quieren volver a la guerrilla. Como consecuencia de este no del pueblo colombiano, se produjo una escisión entre Uribe y Santos. Uribe, un hombre de derecha, pero definido, que mantiene una línea clara en su vida política, pero en este momento enfrenta un problema también ante la justicia. Está siendo llamado por actos de corrupción que han encontrado durante su régimen en la gobernación de este país. Uribe, que era Santos, a quien se le dio el Premio Nobel de la Paz como consecuencia de este arreglo que hizo en La Habana. Dice que no firmó la paz, sino que indultó a los delincuentes. Fue duramente criticado por la opinión mundial porque sostenía lo que usted anota, que no era correcto llegar a un arreglo con fórmulas de paz
perdonando a los victimarios de crímenes. Y entregando concesiones a los y dando concesiones, como entregarles curules legislativas sin necesidad de que vayan al acto electoral directamente. Y por eso está Timoshenko en este momento en una curul, ocupando una curul del Congreso de Colombia como consecuencia de este arreglo. Y las FARC convertidas en partido político. Y Sandri está también. Y la FARC también fue reconocida. Lo que pasa es como un que partido. él transgredió el acuerdo y fue detenido porque empezó nuevamente. Pero ya está libre y regresó. Él está en este momento es que es la foto que él regresa la nuevamente. foto que ustedes ven aquí es en un lugar extraño de Colombia. Clandestino, él está de forma clandestina. Sí. Allá vamos a llegar al final de esta conversación. Como consecuencia de todo esto, surge entonces, ¿qué cosa? Lo que están apareciendo los líderes, que aparecen Iván Márquez, que es el que ha hablado desde un lugar desconocido de la selva colombiana, indicando que la FARC regresa nuevamente a ser el movimiento guerrillero que fue en su momento oportuno, para lo cual está llamando a la unión, inclusive al Ejército de Liberación Nacional, con quien tenía muchas diferencias profundas, ideológicas, pragmáticas y de aspectos de realización política. Y ahí entra Venezuela, doctor. Ahí vamos a analizar ese tema. Hay un comentario interesante en el diario El País de España con motivo de este arreglo. Lo acabo de leer hace pocos minutos antes de venir acá. Y están coincidiendo con el titular que publica hoy Expreso en la primera página, dando a conocer esta noticia, en donde dice: vuelta a las armas, pero en solitario. Este enfoque que hace el diario El País de Madrid anota que quienes están en este momento queriendo regresar a la guerrilla no lo hacen en función revolucionaria, sino con intenciones de la narcoguerrilla. Es decir, con el objeto de volverse a unir a los narcotraficantes que fueron los que auspiciaron, alentaron y apoyaron económicamente a la FARC por razones de concesiones territoriales que le hacían a medida que avanzaba la revolución de la guerrilla. Entonces, en este momento se presentan los viejos guerrilleros, que no son comparativamente ni la sombra de un viejo guerrillero como Eloy Alfaro, por ejemplo, el viejo luchador que luchó por ideales en nuestra historia nacional, sin ningún compromiso con nadie que significara corrupción. Por eso Alfaro tuvo, no obstante la serie de problemas que lo llevaron a ser arrastrado en el ejido en Quito, respaldo popular, porque fue un hombre que peleó ideológicamente, buscando siempre hacer algo por el país. Estos exguerrilleros y actualmente guerrilleros son hombres ya cansados, viejos, no pueden aspirar si se unen inclusive con los sectores guerrilleros, con los sectores narcotraficantes. ¿Qué hay detrás de todo esto? Para mi modo de ver, existe la intención de Venezuela, que es lo que dice también un periódico de afuera, buscar alianza con este sector para robustecer la lucha interna que tiene Venezuela y que paulatinamente pues la está perdiendo, no obstante que tiene un respaldo exclusivamente de las fuerzas militares venezolanas. El presidente Duque también lo dijo. ¿Ah? El presidente Duque también lo dijo, que sí, estos nuevos grupos, aquí dice, al nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a una banda narcoterrorista que cuenta con la protección de Nicolás Maduro. Eso lo dijo Duque. Eso lo dice Duque el día de ayer, también lo oí, o lo leí, y también lo remarca este diario de España, que hace un análisis muy interesante de los momentos políticos que vive Colombia. Entonces, no hay, en definitiva, un deseo de regresar a la guerrilla que fue el origen después de la muerte de Gaitán, sino de unirse a los sectores venezolanos que están en este momento sin saber qué hacer para no caerse del todo del poder. Aquí hay un análisis interesante. El gobierno del Ecuador, por la persona de Lenín Moreno, su presidente, públicamente anoche dijo a través de la televisión que no era posible aceptar esto, que había que buscar la paz por otros caminos, pero no yéndose a la guerrilla. Porque también hay que pensar que nosotros podríamos ser en un momento determinado objeto de ataque de esta guerrilla, como fuimos anteriormente,
Tenemos el caso de Angostura, por ejemplo, en la época de Correa, que permitió estar en el Ecuador a la guerrilla de la FARC metida en territorio ecuatoriano, que por eso fue el ataque a Angostura, que para qué recordarlo en este momento no hay tiempo. Entonces la preocupación que debe tener el gobierno ecuatoriano, y a eso debe obedecer la actitud del presidente Lenín Moreno, al estar en contra de este movimiento, porque él dice que habría que buscar la paz, y eso es lo correcto por cualquier método, pero no nuevamente embarcándose en una aventura guerrillera vinculada con el narcotráfico. El gobierno ecuatoriano ya ha tomado distancia con este movimiento y preparándose o curándose en sano, como se dice, frente a la posibilidad, no es una cosa cierta, pero posible, que esta gente también quiera meterse en el Ecuador. Pues siempre se han metido. A ver, yo quiero decir, a ver, doctor, yo quiero decir una cosa sobre su reflexión que me parece muy interesante. El Ecuador importó la guerra después de la firma de la paz. Se vinieron aquí a nuestro país muchísimos colombianos desplazados y guerrilleros. Refugiados, en donde el gobierno no tomó a tiempo una medida como, por ejemplo, de verificación del pasado judicial de la gente que ingresaba. Y esa gente que ingresó, en su gran mayoría, trajo los vicios de la extorsión, del secuestro, del secuestro exprés, del sicariato. Todas estas son prácticas del narcoterrorismo. Y aquí en el país hubo que hacer hasta reforma al COI para tipificar esos delitos. ¿Se acuerda usted, doctor? Sí, a veces nos olvidamos. Sí nos recordamos, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hoy? Está bien lo que dice el presidente Lenín Moreno. Pero uno se pregunta, la sociedad, el poder político, el Estado de Colombia, ¿qué está haciendo? ¿Qué respuesta tiene respecto a esta declaración pública que vuelven a tomar las armas? Primero que deben de hacer es dejar sin efecto todos los acuerdos, pues. O sea, ya no son más representantes en el Congreso. Si le dieron amnistía, señores, vuelvan los juicios. Si se les suspendieron los de captura, captúrenlo. Pero por favor, hay que hacer algo, pues. Eso es lo que pide Uribe. Porque está Uribe roto. Pide eso. Está roto el acuerdo de paz. Ahorita y se lo rompe unilateralmente. Entonces, ¿por qué voy a seguir yo con esas concesiones? Así es. Imposible. Ahora, Duque al principio, cuando recién era candidato, él dijo que iba a modificar el acuerdo. Así fue. Pero cuando ya es presidente, dijo que lo iba a acatar. Después de que fue de premio Nobel. Claro, no. Duque. Duque candidato dijo que iba a modificar el acuerdo de Santos con la FARC. Así dijo. Duque presidente dijo, yo lo voy a respetar, pero el problema es que los que ahora quieren nuevamente regresar han dicho que Duque ha traicionado el acuerdo. Pues yo te voy a decir Entonces, algo. ¿cómo quedamos? ¿Duque respeta el acuerdo o Duque traiciona el acuerdo? Yo te voy a decir, este señor que está aquí, Santrich, que tiene un nombre bien raro, ese es el alias. es solicitado por el DEA y está procesado. Claro, por el tema de cocaína. Narcoterrorismo. Envío de cocaína. Claro, y por narcoterrorismo, está procesado y también por la narcoguerrilla, por traficante. Se lo cogió, se lo enjuició. ¿Qué es lo que está haciendo con esto? Buscando protección e inmunidad. Volver a la clandestinidad, meterse en la montaña y seguir en su negocio. Eso es el objetivo final. Ese es La pelea de Duque que usted anota, que dijo una cosa ayer y dijo otra cosa ahora, se maneja siempre en el campo político. Electoralmente podía haber dicho eso para ganarse la simpatía. En ese momento. O no, pero al llegar al poder veo que es otra cosa. Tiene al frente a Uribe que le sale al paso. Entonces él tiene que tomar una actitud como la que ha tomado en este momento. Yo estoy de acuerdo con usted. Lógicamente hay una política interna colombiana, pero aquí habría que esperar un pronunciamiento. Los legisladores que están ahí a consecuencia de este convenio, como ya está roto, fuera, y queda sin efecto lo que se firmó. Hasta dónde da resultado positivo eso, no sabemos. Es una apreciación muy lejos del terreno, como para decir que por ahí estaría una solución. Pero que va a haber algo de eso, debe haber. Porque no es posible que quienes llegaron a las legislaturas, a las curules, en este convenio, ahora estén yéndose a la guerrilla y se mantengan en las curules. Por eso veo yo que la actitud de Humberto de la Calle es una actitud contra la tesis de Iván Márquez, porque entre ellos también está habiendo fricción y comprendiendo que no es el y Timochenko también, que están viendo que no es el camino prudente que están siguiendo, porque no van a tener, si en 50 años no lograron
hacer lo que hicieron, ahora llegar al poder así no lo van a poder, aunque haya redundancia en la expresión. Pero en cambio se van a unir a sectores narcoterroristas para sembrar el caos en Colombia y en los países vecinos. Y como usted bien anota, Stalin, uno de ellos buscando la protección y la inmunidad y evitar ser buscado por la policía. Eso es. Está acusado Entonces, de tráfico de un cocaína. resumen nos lleva a qué? A considerar que esta gente que ahora está queriendo volver a hacer lo que fue hace 50 o 60 años no tiene la capacidad física ni el respaldo popular que pudo haber tenido en ese momento, y que solamente se meterá en la selva para esconderse y hacer negocios con el narcotráfico. Y también vienen al Ecuador, porque al Ecuador vienen a abastecerse y vienen a descansar, doctor. No estamos involucrados Exacto, indirectamente. Ahora, para ¿verdad? terminar, doctor, ¿qué lecciones aprendidas de este momento histórico que vive Venezuela deben de tener los países colindantes? Esto es importante. Porque no se trata de lo que pasa solo en Colombia, Claro, se trata de lo que va a pasar en nosotros. Esto es un problema ya regional. Así es. Entonces, ¿cuáles son las previsiones? ¿Qué lecciones tenemos que aprender? Yo me acuerdo que en el gobierno, por ejemplo, de León Febres Cordero, hubo estos brotes también en la misma línea de las guerrillas. Entonces, una lección aprendida es que se tomó la decisión de combatirlo y terminarlo. ¿De acuerdo? Puede ser entonces que acá el país empiece a pensar, no evitar que se contamine nuestro país. No sé, cuidado de frontera, no sé qué cosas se puede hacer, pero esto nos va a contaminar. El Ecuador tiene que tomar medidas muy pronto, muy serias y profundas. Y nada de entreguismos ni de cuestiones aparentemente ideológicas, ni simplemente pragmático. Esto viene acá, esperarlo acá, ¿qué hacer con ellos? Obras del gobierno y de las Fuerzas Armadas que deben robustecerse más de lo que están pretendiendo robustecerse. Y para terminar, el Ecuador en el tiempo del expresidente Rafael Correa tipificó a estos grupos como irregulares. No le gustaba que le digan que son narcoterroristas ni guerrilleros. Hay una versión en el sentido que él recibió apoyo económico de la FARC. Hay un video que aparece Jojoy diciendo la plata que le entregaron, aquí le entregaron por parte de la FARC. Entonces, eso también demuestra que hubo contactos en ese momento, que entiendo yo, hoy no deben haber y no deberían haber. Esas son las previsiones que deberían Así es, porque está por medio de la seguridad del Ecuador. Doctor Byron López Castillo, el día de hoy hemos analizado la situación de Colombia, a consideración de ustedes todos los conceptos, visiones y análisis vertidos en este programa. Gracias por estar con nosotros. Para despedirnos, les anunciamos que a continuación nos vamos a enlazar con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, que va a mantener un diálogo con el licenciado Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, así que a estar pendientes también de esta información. Gracias por haber estado junto a nosotros en esta jornada de análisis y opinión de su programa Sin Amarres. Siga disfrutando de la compañía de Radio Atalaya y que tengan un muy buen fin de semana. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es